Tome asiento y vamos a estudiar la palabra. La verdad es que son tiempos muy especiales estos donde venimos a la casa del Señor y créame, es un deleite poder adorar a Dios. Usted lo debe de disfrutar, se debe entregar, así como decía la canción, con todo lo que somos, adoramos y bendecimos a nuestro Dios. Amén. Porque Él también nos bendice y en esta noche Él tiene una palabra especial para nuestras vidas. Así que declaramos en el nombre de Jesús que tenemos un corazón dispuesto, ¿verdad? Una fe en Él para poder recibir y que esta palabra se haga carne en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la bendición grande que hemos tenido de adorar y bendecir tu nombre y poder, Padre, en esta noche ahora recibir de ti palabra viva y eficaz que puede venir a nuestras vidas, Señor, y caer en tierra fértil para que dé el fruto que tú esperas, Dios. En el nombre de Jesús, usa mi vida y bendice el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en nuestro mes de cultura, hermano. Amén. Celebramos lo que somos. Celebramos lo que Dios ha dicho que somos, hermano. No somos cualquier cosa. La verdad es que es un orgullo, una bendición. Tenemos que caminar así con la cabeza en alto, con la frente en alto por lo que somos. Dios nos ha bendecido, hermano. Pero hoy vamos a entender por qué Dios nos ha bendecido así. Amén. Así que yo les pido que podamos poner atención a un video cortito, porque vamos a ver hoy el punto de somos ambos, ¿ok? Cultura de casa. Somos ambos. Nuestra comunidad nace en una casa, en una iglesia y en una ciudad, pero no se detiene ahí. Lo que Dios hace en nosotros no fue diseñado para quedarse solo entre nosotros. Somos locales, pero con una visión global. Pertenecemos a una familia que cruza naciones y generaciones. No pensamos pequeño, porque el reino de Dios es expansión. Somos ambos y vivimos con esa visión. Cultura de casa. Así lo hacemos aquí. Así lo hacemos aquí. Amén. Somos ambos. ¿Ok? Esta frase por sí sola nos da la perspectiva de dos cosas. Somos esto, pero también somos aquello. ¿Ok? Y nuestro principio con el que vamos a trabajar esta noche dice: nuestra comunidad comienza aquí, pero también se extiende al resto del mundo. Amén. Nuestra comunidad empieza aquí, pero también se extiende al resto del mundo. Es decir, lo que somos aquí, también lo podemos ser allá afuera y a donde quiera que el Señor nos lleve. ¿Cuántos hemos oído que la gente juzga, verdad, por a veces por un mal testimonio y nos dice: eres uno en la iglesia y eres otro en la casa? ¿Sí? Pero aquí no lo hacemos así. Aquí somos lo mismo. Aquí somos hijos de Dios, somos mujeres y hombres con testimonio que le creemos a Dios, que obedecemos su palabra y salimos de este lugar con la misma forma y la misma intención en nuestro corazón. Ser lo mismo. Empezamos aquí, ¿verdad? Nuestra comunidad empieza aquí, pero se extiende a donde quiera que tú vayas. Donde quiera que vayas está el reino por cuanto tú estás ahí. Amén. Así que vemos que para este punto es importante entonces la identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque tu identidad define tus actos, tus palabras, tus pensamientos, tu pasión, tu conducta. Tú haces lo que en realidad eres. No hay de otra. Lo que somos determina lo que hacemos, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos cristianos, hijos de Dios, ¿qué otro término les gusta? Hermanos, ¿verdad? Creyentes. Bueno, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra pasión, nuestras palabras hablan de quiénes somos. ¿Ok? Si nuestro lenguaje es muy cristiano aquí en la iglesia, pero allá afuera ya no lo es, entonces no somos ambos, ¿ok? La identidad se crea por esa transformación continua que tienes al exponerte en tu entorno y a las relaciones que tengas. En otras palabras, a lo que te expongas va a definir tu identidad. A lo que te expongas, eso te va a formar. Vas a tomar la forma de aquello, de aquel molde al que quieras tú entrar, ¿ok? Si te expones a Dios y a su plan divino, esa identidad es la que se va a formar hasta
parecerte cada día más a Jesús, ¿ok? Cada día más a Jesús. Importa entonces lo que te da forma, ¿ok? Y en cuanto a Dios, esto lo aprendí de Danita en sus clases, ¿verdad? De escuela dominical. Dice, importa que conozcas quién es Dios, porque como pienses de Él, será el Dios que adores, ¿ok? Será el Dios que adores. ¿Te vas a exponer a Dios? Necesitas conocerlo para que cuando tengamos una conducta incorrecta, inmediatamente digamos, esto no es de Dios. Porque conozco a Dios. Dios no piensa así. Dios no actúa así. Dios no lo haría así. Dios no la trataría así. Dios no lo trataría así. Dios no pensaría así. Tengo que conocer a Dios para que entonces sepa quién soy yo. Amén. Ahora bien, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? A ver, si yo les preguntara, ¿quién eres tú? Yo sé que aquí me dirían muchas cosas así, ¿verdad? Muy de todo tipo, ¿verdad? Unos hablarían de su escuela, de su alma mater, se dice, ¿verdad? Unos hablarían de su posición económica, otros hablarían de su familia, otros hablarían del apellido, ¿verdad? Por ejemplo, en el país es muy reconocido que aquí los regios todos son Garza. Dije, no, no todos, ¿verdad? Habemos otros, ¿verdad? Y es importante que sepas quién eres tú, ¿ok? Ahora bien, ¿quieres saber quién eres tú? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver dos pasajes de Pedro, uno en su carta y otro en el libro de Hechos, y vamos a explicar al final cómo es que Pedro llega a esta conclusión, ¿ok? Y dice la escritura así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros sois. Es una manera en que Dios nos habla a esto. A veces, no, yo no soy nada, yo soy esto, yo no valgo. O sea, es porque no has leído Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿verdad? Pero ahora que tú has leído Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, puedes decir, vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso soy. Ahora bien, el ser tiene un propósito, ¿verdad? Ahora bien, pero si dice esto, mas vosotros sois, quiere decir que hay otro grupo que no es. Vosotros sois esto, pero hay otro grupo que no es linaje escogido. Hay otro grupo que no es real sacerdocio. Hay otro grupo que no es nación santa. Hay otro grupo que no es pueblo adquirido por Dios. Qué maravilla ser nosotros del primer grupo. Pero hay un grupo que no es esto. Y ese otro grupo es tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, es tal vez tu mamá, tu papá, tal vez es un hijo. Pero hay otro grupo que no es esto. Nosotros sí lo somos, hermano. Y yo quiero transmitirte, platicaba con el pastor Efraín, que qué es lo que nos impide como iglesia, y hablo de la iglesia en general de esta época. Hay una parte de la iglesia que está trabajando, que está invirtiendo, que está compartiendo el evangelio, pero hay una gran parte de la iglesia que se queda con esta parte. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Pero que no nos importa aquel otro grupo que no lo es, ¿ok? Pero quiero que sepas que Dios te dice quién eres y con qué propósito eres. Es decir, por ejemplo, si yo soy plomero, entonces yo tengo el propósito o la tarea
de reparar, por ejemplo, fugas, ¿verdad? Si yo soy doctor, tengo el propósito o la tarea de hacer diagnósticos y dar tratamientos. Si yo soy cocinero, tengo la tarea entonces de preparar tal vez platillos, ¿ok? Importa quién soy, porque va a determinar mi propósito. Y Primera de Pedro, capítulo 2, dice cuál es nuestro propósito. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con este propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabes, muchas ideas pueden venir a nuestra mente y decir, ¿con qué propósito soy pueblo adquirido? ¿Con qué propósito soy linaje? O sea, ¿con qué propósito soy hija de Dios? Y puedes pensar, pues ha de ser para que yo tenga paz, para que tenga salud, para que tenga solución a mis problemas, para que esté mejor que antes, para que mi familia esté mejor. Y empezamos tal vez en nuestra mente a pensar que el ser del pueblo de Dios es para que esté bien yo. Pero eso no es conocer a Dios. Cuando tú lees el versículo completo, Él te dice, esto que tú deseas es una añadidura, algo que sí te voy a dar. Vas a tener la paz, vas a tener mejor solución de problemas, vas a tener entendimiento, vas a tener sabiduría, vas a tener muchas cosas, pero ese no es tu propósito. Tu propósito es que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el propósito de que tú seas hijo de Dios. Y de ahí la pregunta, si Dios nos hizo así, si Dios nos dio esta identidad, realmente ¿cuánto estamos haciendo del propósito? Es increíble que la generación de iglesia que estamos en este tiempo, en este siglo XXI, es altamente pasiva en cumplir el propósito de quienes somos. Pero, ¿sabes? Al relacionarnos con Dios, hemos adquirido esta identidad. Y quiero que leamos esta misma cita en la Nueva Traducción Viviente. A ver si me la ponen, esta misma cita en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, pero ustedes, hablando de los que fuimos salvos, y Pedro le está escribiendo a la iglesia universal, a la iglesia gentil. Y ahorita vamos a ver cómo fue que Pedro cambió tanto así. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Iglesia, este mensaje poderoso nos cambió la vida. A muchos de nosotros, el que Cristo haya llegado a nosotros nos quitó de la depresión, de la ansiedad, de la pobreza espiritual, nos cambió la mentalidad que teníamos. O sea, todo esto, lo que Dios trajo a la vida de nosotros, la verdad nos dio una estabilidad. Yo no sé cómo estaría, por ejemplo, nuestras familias si no nos amáramos, si no nos perdonáramos, si nos ofendiéramos cada rato, si nos habláramos con palabras ásperas, si no tuviéramos paciencia o amor unos con otros. Hermano, y quiero pensar que el pueblo de Dios se ama. Y se habla bien en casa, ¿verdad? Pero quiero que pienses, si Dios no hubiera llegado, ¿cómo estarían nuestras familias? Yo vengo, hermano, de una familia totalmente quebrada, totalmente lejos de la voluntad de Dios, totalmente lejos de la misericordia de Dios, donde no teníamos ni siquiera idea que había un Dios que pudiera amarnos y pudiera hacernos su pueblo. Claro que cuando Jesús viene a nuestras vidas y cambia y transforma a la familia, tenemos que entender con qué propósito es. La Biblia dice que Él quiere que todos se salven, ¿ok? Pero como aprendíamos el domingo, hay un libre albedrío, ¿verdad? Que la gente va a decidir. Pero eso, hermano, no nos incapacita para que nosotros llevemos el mensaje. Si van a decidir por Cristo o no van a decidir por Cristo, va a ser una cuestión de ellos. Pero a nosotros nos toca de alguna manera predicar el evangelio. Y sabe, hermano, te voy a decir una cosa.
dura y difícil. Si nosotros no predicamos el evangelio de Cristo, es porque no tenemos una identidad bien formada en nosotros. De verdad no la tenemos, porque si la tuviéramos, cumpliríamos esta porción de la palabra. Así que tenemos trabajo, hermano. No es regaño, tenemos trabajo. Tenemos que creérnosla, hermano, que somos el pueblo de Dios, que somos linaje escogido. Tenemos que creerlo, hermano, tenemos que vivirlo, ser agradecidos y decir, Señor, de verdad, no sé dónde estaría si tú no hubieras alcanzado a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, si no hubieras alcanzado a mis hijos, porque aun cuando fallemos y aun cuando tropecemos y aun cuando tengamos momentos difíciles, hermano, aún así seguimos viendo la misericordia de Dios que nos levanta y que nos rescata y nos vuelve a posicionar, hermano, porque así es Dios de bueno. Amén. Ser ambos es tener conciencia que lo que soy en Cristo debe tenerlo alguien más. Debe tenerlo alguien más. Queremos extender el reino, que Cristo sea conocido por más personas, pero tenemos un problema, hermano. Está en nuestras mentes. Creemos que con que nosotros lo tengamos va a ser suficiente. Yo ya vivo bien, ya me llevo mejor con mi esposa. Sí, los problemas bajaron, ya las cosas están mejor. Y para nosotros eso es suficiente. Pero tenemos que renovar nuestro pensamiento, cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de hacer las cosas. Si seguimos pensando que el evangelio es suficiente solo para mí, podemos, pastor, seguir otros 18, 20 años pastoreando la misma iglesia. Hermano, con todo el amor lo vamos a hacer, pero ese no es el propósito de Dios. Amén. No está usted enojado, ¿verdad? Cambiar la mentalidad. Dile al de al lado, cambiar la mentalidad. Tenemos que dejar de pensar como pensamos, hermano, que Cristo es suficiente para mí y estoy bien así. ¿Ok? No es eso. Y te voy a hablar de este hombre, de Pedro, que tuvo que cambiar la mentalidad. Hechos 10, capítulo 13, versículo 13 al 16. ¿Ok? Vamos a leer nomás 3 versículos, porque la verdad esta historia es casi todo el capítulo y vamos a tratar de resumirla y vamos a tratar de hablar esto. ¿Ok? Y está entonces Pedro, ¿verdad? Estando a punto de recibir una revelación que le va a cambiar su manera de pensar, ¿ok? Le va a tener que cambiar su manera de pensar. Dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Si tú lees el capítulo 10, está hablando el contexto, está hablando de la historia de Pedro y Cornelio, ¿verdad? Está hablando la historia de Pedro y Cornelio. Y sabes, es sumamente interesante esta historia porque Pedro es un judío celoso del evangelio que le ha sido revelado, de la manera en que él ha estado predicando el evangelio, y cosa inmunda, ¿verdad? Cosa terrible sería convivir con los gentiles. Él tiene este pensamiento, que el evangelio le llegó a él y para él es suficiente, ¿verdad? Pero los planes de Dios no son así. Hay un pueblo gentil que tiene que ser alcanzado, porque los planes de Dios cambiaron, ¿verdad? O más bien se afirmaron de una manera que el hombre no esperaba. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les fue dado el derecho de ser hijos de Dios. Qué promesa tan grande, porque esa promesa nos alcanzó. Amén. Así que el capítulo 10 habla de este evento en la vida de Pedro. Pedro está en una circunstancia en que tiene que cambiar de mentalidad. Tu mentalidad, Pedro, de que el evangelio te es suficiente a ti y que no lo necesitan los demás, tiene que cambiar. Y sabes, Pedro es confrontado y tiene que cambiar esta manera de pensamiento, porque está un hombre en otra latitud, como unos 40
50 kilómetros a distancia de él, en la ciudad de Jope, ¿verdad? Está en Cesarea, perdón, está un hombre que es temeroso de Dios. Es un ciudadano romano, ¿verdad? Porque Cornelio era un hombre que vivía en Cesarea, era una ciudad romana, y él era un hombre del ejército romano, pero sin embargo era piadoso y temeroso de Dios, que oraba siempre y era fiel con sus ofrendas a Dios. Era un hombre temeroso, era un hombre que expuesto a la cultura romana, hermano, era un hombre que expuesto a la cultura romana y pudiendo elegir sus dioses Júpiter o los dioses del sol, de la luna y mil cosas, decidió ser monoteísta y adquirir la cultura del pueblo judío, pero estaba adorando a un Dios que todavía no conocía totalmente. ¿Tú has encontrado gente buena afuera? Son como Cornelio, es gente buena, temerosa de Dios, pero que le hace falta recibir el evangelio completo. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, a ella solamente le hace falta conocer a Cristo, ¿verdad? Porque es bien buena. Bueno, Cornelio era bueno, pero no era suficiente ser bueno. Necesitaba tener el evangelio completo en su vida. Así que Dios está elaborando un plan precioso para salvar la vida de un gentil. Y dice esta historia que él era un hombre temeroso de Dios, ¿ok? Y en esta historia Dios está moviendo lo espiritual y lo natural para cumplir un propósito. El versículo 3 dice que envió a un ángel para decirle a Cornelio que buscara a Pedro, que Pedro se encontraba, sabes que Pedro está un poquito lejos, está como a 40, 50 kilómetros de aquí, está en la ciudad de Jope, en la casa de un tal Simón, curtidor. Dice, pero tú manda por él y él va a venir y te va a decir cosas que tú necesitas saber, ¿sabes? Tal vez está alguien orando por algún lado que necesita a Dios y Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la familia Fernández, está por allá por Monterrey, yo voy a tratar con ellos para que ellos tengan esa carga por ti y te van a predicar, ¿verdad? O yo voy a tratar con la familia López, la familia Gaona, la familia Díaz, ¿verdad? Porque yo necesito unir las piezas para que todos conozcan del evangelio. El punto está, si cuando Dios hable a la vida de un Cornelio y a la vida de un Pedro, que somos nosotros, vamos a estar ahí al pendiente para escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Y dice la escritura que entonces Cornelio manda a 2 hombres que también son temerosos de Dios a buscar a Pedro. ¿Ok? Y mientras ellos van en camino, Dios empieza entonces a tratar con Pedro, ¿verdad? Dios empieza a tratar con Pedro. Y dice que mientras tanto Pedro estaba a distancia y oraba en azotea en la casa de Simón curtidor, ¿ok? Y le sobrevino un éxtasis, le vino una visión, le vino un sueño, le vino un sentir, le vino una carga. ¿Qué más le llamamos? Le vino un sentimiento, se acordó de alguien. Hermano, nada de eso es casualidad. A veces tú dices eso, ay, soñé, ay, vi, ay, como que presentí, ay, como que el Señor me habló. O sea, es Dios hablándonos, pero nosotros omitiendo ese mensaje de Dios. Con Pedro Dios trató así, dice que cayó en un éxtasis, así como una de esas visiones que Joel prometió que los jóvenes verían visiones, ¿verdad? Estaba cumpliendo en Pedro y dice que vio el cielo abierto y un lienzo atado de 4 puntas, que bajaba a la tierra, el cual traía cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves que representaban animales inmundos que los judíos no podían comer. Y Pedro, muy espiritual, muy santo él, dijo, ¿sabes qué? Esto es inmundo, yo no voy a comer de eso, porque Pedro una vez más le estaba diciendo al Señor, no. ¿Ok? Pedro no era la primera vez que le decía no al Señor. Dice, no, Señor, no tal cosa te acontezca, ¿verdad? O no, Señor, no me puedes lavar los pies. Y aquí Dios le estaba volviendo a hablar a Pedro y Pedro, no, Señor, cosa inmunda no he comido jamás. O sea, ahí está Pedro. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios no? 1, 2, 3, 4, muchas veces, ¿verdad? En esa parte nos parecemos a Pedro, ¿verdad? No en que compartimos el evangelio a 3,000 personas o 4,000, no. Nos parecemos en estarle diciendo al Señor no, ¿verdad? No y no. Eso, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿ok?
Y Dios le tiene que decir a Pedro esto 3 veces para que Pedro pueda entender y saber que si Dios le está hablando esto 3 veces, entonces esto es importante para Dios. Hermano, esto que te estoy diciendo hoy no es la primera vez que te lo decimos. ¿Cuántas veces te hemos dicho desde este púlpito que es importante compartir el evangelio? 1, 2, 3. Entonces es importante. Entonces es importante. Tenemos que tener, hermano, la estrategia, la manera. Yo sé que es a veces complicado compartir el evangelio, no sabes cómo. Pues ¿sabes qué? Hay que idear ideas nuevas. Somos originales, vamos a ver el tema, ¿verdad? Tenemos muchas maneras de compartir el evangelio, pero nosotros no tenemos a veces ninguna. Tenemos que idear la manera, pero tenemos que llevar esta palabra a quien lo necesite, ¿ok? Entonces dice que a partir del versículo 17, dice que llegan los mensajeros con Pedro y le piden que vaya con ellos a Cesarea. Indicación que Dios mismo ya le había dado a Pedro en ese éxtasis. Y Pedro desciende a Cesarea. ¿Sabes? Es una actitud, hermano, de humildad. Tenemos que descender. Tenemos que tomar esa actitud de decir, ¿sabes qué? Sí. A veces vemos a las personas, hermano, y prejuzgamos y decimos, tal vez ella no necesita de Dios, o ella qué va a querer buscar a Dios, o ese hombre nunca va a dejar el pecado, o aquella persona qué va a entender, qué va a querer. Y nosotros estamos prejuzgando. Y sabes, si Dios hubiera hecho eso con Pedro, tal vez nunca lo hubiera llamado. Si Dios hubiera hecho eso con Saulo, tal vez nunca lo hubiera llamado. Si Dios hubiera pensado así de mí, nunca me hubiera llamado. ¿Ok? Y estoy segura que con varios de ustedes también. ¿Ok? Porque Dios está interesado en que nosotros formemos parte de ese pueblo. La historia concluye que Pedro va con Cornelio. Y va con Cornelio y le comparte este evangelio y le explica quién es Jesús. Y sabes, en el versículo 28 y 29 dice esto, de ahí del libro de Hechos 10. Vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sabes? ¿Quién es ese gentil al que no te quieres acercar? No porque es un borracho, no porque es un maldiciente, no porque es esto o es el otro. Pero Pedro entendió, cambió su mentalidad y dijo, hoy he entendido, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas. Y tenemos que cambiar esta mentalidad, hermano. Si seguimos pensando que el evangelio nos vino a hacer el bien nomás a nosotros y así estamos bien, así nos vamos a quedar otros 18, 20 años. Así que pregunto, así Pedro le preguntaba a Cornelio, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y sabes, el tema principal de este capítulo no es la conversión de Cornelio, es la conversión de Pedro. El tema principal, hermano, de esta noche no es que llevemos el evangelio a Cristo, porque incluso Dios usará las piedras para llevarlo. El tema es que nosotros querramos cambiar de mentalidad y poder ser parte de esa obra. ¿Sabes? El tema no habla, el capítulo 10 no habla de la conversión de Cornelio, habla del cambio de mentalidad que tuvo que tener Pedro. Amén. Y en este proceso es un proceso que todo hijo de Dios debe vivir. Número 1, que no se trata de nosotros, de nuestras ideas, nuestras convicciones o nuestras prioridades. Se trata del reino. Hermano, búscate una persona, busquemos una persona a quien de compartir. No necesitas a muchos, ¿sabes? Número 2, trabajar en un cambio de mentalidad, entender que nuestra mayor identidad tiene un propósito mayor. Fuimos salvos para alcanzar a otros. Las bendiciones que tú quieras te van a llegar, hermano. Dios te va a bendecir. Pero el principal propósito es que tú, que saliste de la oscuridad, lleves la luz de Cristo a otros. Amén. Número 3, Dios usará incluso sus propios ángeles o su espíritu para despertar el espíritu de otros para crear esa necesidad de Dios. Pero ellos no le van a compartir el evangelio.
Dios, yo oro y digo, Señor, despierta el espíritu de esta ciudad, despierta el espíritu de la iglesia, el espíritu de mi familia. Y sabes, esa parte sí la puede hacer Dios, pero ningún ángel ni el espíritu le va a compartir el evangelio a ellos. Eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿ok? Dios hizo lo que tenía que hacer mandando un ángel con Cornelio, pero tuvo que traer a Pedro para que le compartiera el evangelio a Cornelio. Así que nosotros tenemos que hacer eso. Dios va a despertar el espíritu de aquel que está en la parada del camión. Dios va a despertar a aquel familiar que tienes enfermo. Dios va a despertar a aquella vecina que tal vez no te has animado, no nos hemos animado a compartir el evangelio, pero no les va a predicar el evangelio. Esa tarea es de nosotros, ¿ok? Es de nosotros. Porque a veces oramos, Señor, que se convierta, Señor, tráele a tu reino, Señor, que se salve. Pues sí, pero tiene que usar un hombre o tiene que usar una mujer. Entonces terminamos la oración diciéndole, úsame a mí, ¿verdad? ¿O ya no le gustó? ¿Verdad? Porque si queremos la salvación de las personas que amamos, Dios posiblemente nos va a usar a nosotros, o tal vez va a usar a otro, pero mientras Dios usa a otro con esa persona, ese familiar, tal vez a nosotros nos use para compartirle a otro. Amén. Por eso les digo, cuando compartes, no importa si la gente se va a otras iglesias. Aquí hay fruto de personas que les fue compartido el evangelio por personas de otras iglesias. Amén. Así que por eso no nos preocupamos. Ser ambos es no ser egoístas, poder escuchar la voz de Dios y lejos de decir no y argumentar nuestra negativa, poder decir sí, aunque de momento no lo entendamos. ¿Sabes? Cuando compartimos el evangelio, la gente se queda sorprendida y dice, ay, era lo que necesitaba. ¿Y sabes? ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Verdad? Y es porque Dios es así. No necesitas entenderlo. Tú y yo no necesitamos entender si vamos a dar una palabra. Hay que darla. Dios se encarga del resto, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué es importante que seamos ambos? Porque necesitamos llevar el evangelio más allá de estas 4 paredes. Y dice, comienza aquí. Pero yo te quiero decir algo importante hoy, y este es mi segundo punto. Somos gente de honor. Y ya lo vimos el domingo de una manera excelente en que lo compartió Areli, ¿verdad? Esta parte me quedó muy clara, que el honor es el valor que las personas tienen, ¿ok? Y ese valor lo vio Cristo en nosotros y pagó por ello. Amén. Amén. Ahora bien, somos gente de honor. Demostramos respeto a todos porque son valiosos para Dios. Porque son valiosos para Dios. Somos gente de honor. Demostramos respeto a todos porque todos son valiosos para Dios. Es decir, les mostramos respeto porque sabemos ver el valor que las personas tienen. La historia de Cornelio es un gran ejemplo de cómo Dios cambió el pensamiento y el corazón también de este hombre. Amén. Y le plació alcanzarlo y tratarlo con honor. ¿Sabes? A los ojos de Pedro era un gentil que tal vez no merecía que le fuera predicado el evangelio. Pero a los ojos de Dios era un hombre que merecía ser alcanzado para él. Amén. Y este hombre, hermano, fue tratado con honor y con amor de parte de Dios. Dios mismo le mandó un ángel. Imagínate, Dios mismo le mandó un ángel. Ahora bien, una persona que reconoce el valor que tiene por cuanto conoce a Dios, le lleva a tratar con honor a sus semejantes. ¿Sabes cómo vamos a poder ser ambos y llevar el evangelio a otros si en casa no nos mostramos honor? Si en casa no vemos el valor que tenemos unos con otros. Una de las cosas que va a impedir que nosotros, o que impide que nosotros compartamos el evangelio, hermano, es esta falta de honor que hay entre nosotros. ¿Cómo nos tratamos como pareja, como esposos, con los hijos? ¿Cómo nos tratamos aquí en la iglesia? Necesitamos crecer en ese honor. Necesitamos ver a las personas, hermano, con ese valor con que Dios las ve. Porque si no sabemos, hermano, tratarlos a ellos, a los que ya son salvos, con honor, con amor, ¿cómo vamos a tratar con honor o cómo vamos a ver el valor que las personas de allá afuera tienen? Necesitamos empezar desde aquí, desde acá adentro. En la casa de Cornelio,
él no era el único que amaba y temía a Dios. Este testimonio de Cornelio, este amor que le tenía él a su familia y este honor con el que amaba a su familia, llevó a que su familia también conociera de Cristo. El versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este era Cornelio, un hombre que sabía, aunque no tenía el conocimiento completo de Dios, él sabía tratar con honor a su familia y su familia caminaba también en el temor de Dios. Y el versículo 7 dice, que llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los que envió a Jope a buscar a Pedro. No solamente su familia, sus sirvientes, sus soldados conocían a Dios, eran temerosos y buscaban a Dios. Era un hombre que sin tener todo el conocimiento de Cristo, él trataba con honor a las personas. Y el honor, hermano, testifica de Cristo. Porque sabemos tratar a las personas como Dios las ve. ¿Cuántas veces a mí el pastor me ha dicho, qué tal si a esa persona a la que le diste es un cerrón? Es un ejemplo, ya no doy cerrones. Eso era antes, ¿verdad? O cuando yo antes, que no me gustaba, por ejemplo, la atención de la cajera o de la, qué bueno que ya están los cajeros así de autocobro, ¿verdad? Pero que no me gustaba algo y me quejaba y me decía el pastor, ¿qué vas a hacer si un día la cajera llega a la iglesia? Y yo, oh Dios, ¿verdad? Pero es esta parte, hermano, de saber ver el valor de las personas y tener que poder y tener que tener un corazón de amabilidad, de cordura, de amor. Hermano, eso también gana el corazón de las personas. Dejar de ser ásperos con las personas, ¿sabes? Tenemos que tener un corazón para poder llegar al corazón de las otras personas. En la casa de Cornelio no era el único que amaba a Dios. También los que estaban en su casa, su familia, sus criados y su ejército, amaba al Señor. ¿Ok? A veces en nuestra casa nomás somos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que buscar que los demás también busquen al Señor. Cornelio veía no solo a los de su casa con honor. Si iba a recibir un mensaje poderoso, tenía que ser para más personas. Y el versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ya venía la comitiva con Pedro. Ahí venía Pedro, no sabiendo qué era lo que le esperaba, pero dice que Cornelio no se quería quedar con el mensaje para él solo. Dice, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, le recibieron. O sea, este es un Cornelio. El honor te lleva a honrar primero a los de tu casa. El honor nos lleva a honrar primero a los de nuestra casa. Quien honra a los de su casa primero, difícilmente dará honor genuino en el reino. Es importante, hermano, que tú honres a los de tu casa, porque no nos puedes acompañar a un evangelismo cuando hay aspereza entre los matrimonios, cuando hay malos entendidos o palabras que hieren o lastiman el corazón de una esposa o quiebran el corazón de un hijo. Necesitamos personas que sean íntegras, personas que sean de un corazón firme delante de Dios para que puedan ser ambos. Ser ambos, hermano, comienza con tener honor desde casa. ¿Recuerdas a la mujer viuda de Segunda de Reyes que clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová? ¿Se acuerda de ella? Y dice la escritura, pero nos dejó endeudados. Pero no era el proveedor que necesitábamos y ahora los acreedores vienen a tomar a mis 2 hijos por siervos. El honor tiene que expresarse en el hogar. Esta mujer decía, él iba a la iglesia, aplaudía, levantaba las manos, servía, pero en la casa no era el proveedor que yo necesitaba. En la casa nos trataba mal y me dejó endeudada. Ahora hasta la vida de mis hijos corre riesgo. ¿Recuerdas la insensatez de la esposa de Job? Mientras tenía todo, me imagino a una mujer feliz y contenta. Pero el día que Job perdió todo, ¿recuerdas las palabras que le dijo? ¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Cuando se pierde
Cuando se pierde el honor en la familia, hermano, se pierde la posibilidad de ser un testigo fiel afuera. ¿Recuerdas a Elí? Jamás estorbó a sus hijos, porque también el honor es trabajar en pro del propósito de Dios para nuestros hijos. Necesitamos familias que se honren, familias que se hablen con honor, familias que se amen, para que esas familias puedan salir allá afuera y compartir un evangelio verdadero. Quien entiende el valor de una persona aprenderá a mirarla y a tratarla como Dios la ve. Conciencia de cómo Cristo me amó a pesar de todo lo que yo era, me hará ver a otros con la misma oportunidad. Tengo que cambiar esta mentalidad. Hermano, somos Cornelio. No éramos su pueblo. No éramos ese pueblo elegido, no éramos esa nación santa, no éramos ese pueblo adquirido. Pero Dios nos miró con honor, dándonos un valor que no teníamos. Somos Cornelio cuando damos honor primero a los de nuestra casa, mirándolos como Dios los ve. Somos Cornelio cuando compartimos la bendición con todos los que conocemos. Somos Cornelio cuando ayudamos a que otros cumplan su propósito. ¿Sabes? Pedro escribe Primera de Pedro a una iglesia universal, hablando con poder al pueblo no judío, al pueblo gentil, diciéndoles que se guarden, que fortalezcan su identidad, que son un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido. Habla con esa autoridad, hermano, porque su mentalidad cambió a partir de un hombre que fue usado por Dios para que pudiera cambiar la mentalidad. Cuando tú compartes el evangelio, hermano, no solamente está cambiando la vida de aquella persona, estamos cambiando nosotros, porque nos quedamos con un testimonio de poder. Amén. Así quedó Pedro, con una mentalidad totalmente distinta. La autoridad con que Pedro hablaba en esta carta se la dio el darse la oportunidad de cambiar de mentalidad y reconocer que la salvación es para todos, como él mismo lo dijo en Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, a los de Cornerstone, Monterrey, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Es el Señor de todos. Así que, hermano, tenemos el reto de no ser egoístas. Tenemos el reto de tener que compartir de Cristo, porque ese es nuestro propósito. Amén. Mas vosotros, ¿te puedes poner de pie? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque Dios, es nuestra necesidad el día de hoy, Señor, reconocer que necesitamos este cambio de mentalidad, Señor, desde lo más interno de nuestro ser. No éramos tu pueblo, no éramos este pueblo que tú quieres usar hoy, mas por tu gracia y misericordia y amor nos llamaste a hacerlo, pero con el propósito de que si tú nos sacaste de las tinieblas, pudiéramos llevar a tu luz admirable a aquellos que hoy lo necesitan. Dios, permítenos creerlo, poder empezar desde nuestra casa, amándonos, honrándonos, mostrando a Cristo unos con otros, Señor, para poder, Dios, tener esa seguridad que el mensaje que tenemos es real y verdadero y poderoso para cambiar la vida de cualquiera, que nuestro mensaje es real porque cambió nuestro hogar, cambió nuestra mentalidad, vimos milagros, vimos proezas, vimos tu
mano obrando alrededor nuestro, Señor. Cambió nuestra vida, cambió, Señor, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro matrimonio, cambió tantas cosas alrededor nuestro y hemos visto tu poder y amor alrededor, Señor. Dios, queremos, Dios, honrar lo que tú nos diste, Señor, al llevar el evangelio también a otros. Queremos ser ambos, ser los mismos aquí, Señor, dentro de tu casa, pero también extendernos a donde quiera que vayamos y mostrar a Cristo a través de ese abrazo, a través de esa aceptación, a través de esa palabra, a través de esa ayuda, a través, Señor, de ese corazón que puede ayudar, que puede bendecir, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos mostrarte a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, de pensamiento, de hecho, cualquier acto, Dios, lleve el mensaje de Cristo, que tú quieres que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Y así como la casa de Cornelio, también un día puedan ser pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues le podemos dar una ofrenda de